les bendiga grandemente en este día que el Señor permite que nos reunamos para escuchar su palabra. Le invito a que oremos esta mañana por nuestros amigos, familiares, hermanos de las diferentes iglesias que están pasando en este momento por esta enfermedad, por el COVID-19. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque podemos reunirnos por medio digital para compartir, Señor. Gracias porque en este tiempo tú has provisto esta tecnología que nos sirve y nos ayuda para conectarnos. Padre, quiero pedirte en especial esta mañana por nuestros amigos, hermanos, familiares que están pasando, Señor, por el COVID-19, están en un momento crítico en sus vidas. Gracias, Señor, por aquellos que han vencido y están ayudando, donando plasma. Señor, pedimos por aquellas familias que han perdido algún familiar, que les des consuelo, les des fortaleza, Señor. Y también pedimos por aquellos que están pasando en este momento, que sean fortalecidos, Señor, para poder vencer esta situación. Y que todos en este tiempo podamos venir y acercarnos a ti confiadamente, mi Señor, y crecer espiritualmente. Ponemos delante de ti nuestras vidas agradecidos, porque tú tienes el control de todo, tú eres soberano y confiamos en tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por conectarse para escuchar la palabra del Señor. Estamos viendo las dispensaciones y estamos en la dispensación actual, que es la dispensación de la gracia o de la iglesia. Habíamos visto que en este periodo de tiempo vino Jesucristo e hizo un cambio rotundo. Todo lo que es el Antiguo Testamento terminó, empezó con Él en su muerte y en su resurrección empezó lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, de ahí viene el inicio de la iglesia, la predicación. El mandato es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Por eso se está predicando la verdad. Pero también hay un mandato al ser humano, es que crea en lo que Dios hizo para darle salvación. Pero tristemente no todos cumplen con la predicación del Evangelio, están enfocados en otras cosas, en vez de enfocarse en el Evangelio, en predicar el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Y hay personas que no les interesa acercarse a Jesucristo y tener el perdón de sus pecados, porque en ambos lados, aquellos que no están cumpliendo con el Evangelio, probablemente están más enfocados en sus deleites personales. Sí, como lo escucha, están más enfocados simplemente en el aquí y en el ahora y no están enfocados en la eternidad, cuando debemos pensar en la eternidad. En este periodo vemos que el Señor da ese mandato, pero lamentablemente hay un fracaso. No se está predicando el Evangelio, creyentes no están predicando el Evangelio, no están compartiendo una vida, una vivencia de su fe en Jesucristo, pero también hay gente que no quiere nada con el Señor. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí que para ambos va a haber una confrontación, vamos a decirlo así de esta manera. En los creyentes vamos a estar delante de Jesucristo en su tribunal, en el tribunal de Cristo, donde vamos nosotros a rendir cuentas de todo lo que hicimos. Al final del tribunal, o sea, todos los que van al tribunal de Cristo son salvos por fe en Cristo, que se evalúa las buenas obras que hicimos. Recuerde, en Efesios capítulo 2 habla de nuestra condición. Antes de Cristo estábamos separados, estábamos en el mundo, pertenecíamos a los hijos de desobediencia, pero cuando vino Cristo, ¿qué pasó? La gracia de Dios vino sobre nuestra vida, fuimos salvos por fe en Cristo Jesús, por gracia sois salvos. Y en el versículo 10 de Efesios 2 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, una vez salvo, de ahí nuestra misión es predicar el Evangelio, es instruir a otros, es enseñar, es guiar a los pies de Cristo. Y también por consiguiente una serie de cambios que se dan en nuestras vidas porque Cristo vino a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Mire lo que dice usted. Mire lo que dice la palabra del Señor sobre usted y sobre mí. Si usted es creyente, dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 51 al 54.
he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los creyentes muertos en Cristo van a resucitar primero y los que quedamos vivos, dice, seremos transformados en un cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorioso. Ahora, es importante, recuerde, se va a dar el rapto, entonces en este periodo de la iglesia o de la gracia, entonces viene el Señor Jesús, se lleva a los muertos en Cristo, son resucitados los muertos en Cristo y aquellos que quedemos vivos seremos sacados de esta tierra. Entonces, ¿para qué? Para no ver el juicio que viene de parte de Dios sobre toda la tierra que quede. O sea, sobre aquellos que no han querido creer en Jesucristo. Miren, Lucas 12:40 dice la palabra del Señor, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús, el Señor Jesús, no dio un día, una hora, una fecha. Hasta este tiempo ya han pasado muchos pronósticos de que iba a venir y todo lo demás. Pero no debemos enfocarnos ahí. Nuestro enfoque debe ser predicar el evangelio, predicar la verdad, llevar, ¿verdad?, las buenas nuevas a diferentes lugares. Ese es nuestro enfoque. Y mientras que lo hacemos, estar esperanzados de que Él va a venir, porque es una promesa. Y ahora, el tribunal de Cristo es donde los creyentes, note usted, los creyentes van a comparecer para recibir recompensas en base a cuán ferviente han sido. Ahí en ese lugar, en el tribunal de Cristo, se va a recibir recompensas. Ahora mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 en la Escritura menciona sobre este asunto. Mire usted, 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento para la salvación es Jesucristo. Todo creyente debe predicar de Jesucristo. Él no ha mandado a predicar cómo ser rico, cómo tener bendiciones, cómo ser una persona exitosa. Él ha mandado a predicar el evangelio. Vea Mateo 28, los últimos versículos, cuando se da la gran comisión, el mensaje central es la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que el ser humano cambie de rumbo y tenga la salvación eterna, pero en Cristo Jesús, crea en el único fundamento. Pero ahora mire, una vez salvo, dice acá: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note usted, entonces en el tribunal de Cristo vamos a ser premiados o no. Pero dice al final, si alguien ha hecho las cosas simplemente por interés personal y no lo hizo para glorificar a Dios, sus obras pasarán por el fuego, dice, ¿no? Entonces serán probados, todo lo que hizo será probado, será sacado a la luz. Y entonces va a ser quemado o va a ser purificado. Aquel, dice que sus obras las ha hecho de corazón para Dios, entonces tendrá recompensa. Pero aquel que no, tendrá pérdida, aunque será salvo, dice, ¿no? No tendrá premio, no tendrá galardones de parte del Señor. Eso es lo que está mencionando, ¿verdad? Entonces imagínense, en el tribunal de Cristo van a estar solamente los creyentes. Ahora, segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y luego de esto habrá una gran celebración conocida como las bodas del Cordero. ¿Qué le parece? Y esto vemos que va a acontecer, ¿verdad? Esto va a acontecer, ¿por qué? Porque es lo que Dios está mostrando para nosotros en este tiempo, para que llevemos una vida que le honre, una vida que le glorifique, una vida que agrade a Dios. Así que es importante, amigo, hermano, que usted lleve una vida que honre al Señor. No se olvide, primero resucitan, ¿verdad?, los muertos en Cristo. Luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorioso. Siguiente, nos encontramos en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos hecho nosotros sea premiado o no. Por eso es importante que en este tiempo usted predique el evangelio, hable la verdad, muestre lo que el Señor Jesús ha hecho por usted. ¿Por qué? Porque vamos todos los creyentes a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que dice la palabra, según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso yo le animo que usted tenga una vida transparente delante de Dios. Y si tiene usted oportunidad de compartir el evangelio, hágalo, porque eso al Señor le agrada. Todos los creyentes vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Entonces, imagínense, esto de acá hace una descripción, ¿verdad?, de lo que va a ser el tribunal de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vemos sobre el tribunal, debemos entender, eso es para los creyentes. Ahí no va a haber nadie que sea incrédulo. Ahí no va a haber nadie que haya dicho, yo no quiero nada con Dios, o yo voy a hacer las cosas a mi manera. No van a estar ahí los que son considerados incrédulos. Solamente van a estar ahí los creyentes. Así que usted debe evaluar su vida, ver cómo está su vida. Por eso, mientras tanto, ahora, mientras que estamos nosotros en el tribunal de Cristo, en la tierra, escúchelo bien, va a haber una serie de juicios durante 7 años. 7 años va a haber juicio. Así que cuando vemos nosotros Apocalipsis, vemos sobre estos juicios. Y esto es conocido como la tribulación. La tribulación es el juicio de Dios sobre un mundo que ha rechazado su gracia. Escúchelo bien. La tribulación, el juicio de Dios sobre un mundo que ha rechazado su gracia. Al mayor periodo de gracia, el que estamos viviendo ahora en este tiempo, desde la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros empieza el nuevo pacto, llega el Espíritu Santo y entonces empieza el periodo de la iglesia. Y entonces se predica el evangelio por todo lugar. Hasta que Jesucristo venga, todo ese periodo se llama, ¿verdad?, el periodo de la gracia. Entonces, imagínese, querido amigo, el Señor viene, lleva a su iglesia. Pero lamentablemente aquellos que no quieren escuchar, aquellos que no quieren creer que viene un juicio y no quieren arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, porque ese es el punto crucial. El arrepentimiento de todo lo malo que ha hecho, todo lo que ha sido dañino, ¿verdad?, para el prójimo. Y hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos que se están aprobando leyes que van contra el prójimo. Las leyes pro-abortivas están dañando al prójimo, a niños, a pequeños, y la humanidad está enloquecida. Vemos ahora políticos corruptos en todo el mundo que se están aprovechando de esta crisis y están sacando los recursos y están dejando a un lado a aquellos que están sufriendo. Entonces vemos toda la maldad que existe, vemos cómo las adicciones han crecido, la drogadicción ha crecido. ¿Por qué? Porque hay gente que produce estas drogas y qué triste, van y las regalan a los niños, a los jóvenes para que se hagan adictos, y vemos a lo largo una sociedad que está corrompida. Vemos que el índice de los robos, asesinatos está creciendo. Entonces se predica el evangelio, se predica la verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio de nuestro Señor es para salvación, para que haya transformación, para que haya una sanidad espiritual, para que haya una adopción y podamos ser
y puedan ser aquellos que no conocen a Cristo, puedan ser salvos por medio de Él y parte de la familia. Ahora, la gran tribulación está terminando el periodo de la gracia de la iglesia. Ahora, en este tiempo, la iglesia no está en la tribulación. Escúchelo bien. Por 7 años el mundo entero va a pasar por el juicio de Dios. La iglesia no está en el mundo, la iglesia está en el cielo, resguardada por Cristo, en el tribunal de Cristo. Y aquí en la tierra se va a llevar el juicio contra todos aquellos hombres que rechazaron la gracia de Dios. Así que viene su juicio. Y en Apocalipsis habla sobre esto, ¿verdad? Apocalipsis, el libro de Revelación, que es temido por muchos, habla sobre esto. Dice, los 7 sellos son descritos, y mire usted, eso lo encuentra en el capítulo 6 al capítulo 8, versículo 5. Las 7 trompetas, las 7 copas, son 3 diferentes y consecutivos juicios de Dios del fin de los tiempos. Escuche bien, muchas personas dicen, ay, yo no quiero leer Apocalipsis porque me da miedo. Pero cuando vemos Apocalipsis, vemos el enfoque principal es Cristo glorificado. Recuerde que el capítulo 3 de Juan nos muestra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. La primera venida de Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que todos crean en Él. Y en el mismo capítulo usted lee que dice, los que creyeron ya son salvos, pero los que rehusaron creer ya han sido condenados. Entonces esta es la verdad, que la luz vino al mundo, pero los humanos, las personas prefirieron las tinieblas. Ahora imagínense, desde el periodo en el cual vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, hasta este tiempo, muchas personas quieren vivir en la oscuridad de su ignorancia, en la oscuridad de sus vidas, en la oscuridad de su pecado, y no quieren acercarse a Dios para arreglar sus cuentas. Entonces llega un momento donde el Señor va a sacar a todos aquellos que decidieron arreglar sus cuentas en Cristo Jesús, fueron perdonados, fueron justificados, fueron salvados, y el Señor los va a sacar de la tierra. Pero los que han rehusado creer, entonces van a tener que pasar por estos 7 años. Entonces vemos que estos juicios se vuelven progresivamente peores, son más devastadores al final de los tiempos. Entonces están conectados unos con otros, los sellos, las trompetas, las copas. Los primeros 7 sellos, los primeros 4, son conocidos como los jinetes de Apocalipsis. El primero introduce al anticristo, el capítulo 6, 1 y 2. El segundo sello causa una gran guerra, capítulo 6, versículo 3 y 4 de Apocalipsis. El tercer sello causa hambruna, capítulo 6, 5 y 6. El cuarto sello trae plagas, más hambre y más guerra, capítulo 6, 7 y 8, versículos 7 y 8. El quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante este periodo de tiempo. Escúchelo bien, en este periodo de tiempo va a haber gente que quizás leyó la palabra, escuchó la palabra, pero nunca arregló sus cuentas con Dios. No se arrepintió de sus pecados, prefirió llevar una vida secular, una vida mundanal. Entonces en este tiempo esa gente va a recordar que solamente debe poner su fe en Cristo y va a empezar a huir, a escapar de todo lo que hay en el mundo en el tiempo de la tribulación. Y entonces esta gente no se va a dejar marcar por el anticristo, no va a hacer pacto con Satanás, porque en ese periodo de tiempo, recuerde, sale la iglesia, entonces sale el Espíritu Santo y el anticristo se manifiesta. Y cuando se manifiesta empieza un sistema mundial, ¿verdad? Anticristiano, va a gobernar, va a implantar un sistema religioso, una economía, y entonces va a empezar a marcar a la gente para que sea parte de ese sistema. Pero van a haber creyentes en ese tiempo que recién van a reaccionar y van a decir, ¿por qué no arreglé mis cuentas con Dios antes que Él venga? ¿Por qué no arreglé mis cuentas? Pero lamentablemente por no haberse arrepentido de sus pecados y sus maldades, se quedan en la tribulación y tienen que sufrir ese periodo, la tribulación.
Y estos van a ser martirizados. ¿Por qué? Porque los van a perseguir, porque van a querer que cambien de opinión y se vuelvan al régimen mundial, a ese orden que va a haber en el mundo. Y entonces van a ser martirizados. En Apocalipsis 6, 9 al 11 se ve esto. Pero dice, Dios escucha sus ruegos por justicia y la ejecutará a su tiempo en la forma del sexto sello, junto con los juicios de las trompetas y las copas. Ahora, el sexto sello es abierto. Ocurre un devastador terremoto causando crisis masiva y una terrible devastación. Imagínense, hoy vemos películas que nos muestran cosas sobre el fin del mundo, ¿verdad? Terremotos inmensos, guerras inmensas, vemos un mundo que está sufriendo. Todo eso no es nada con lo que está comparado aquí. Y el Señor permite que esté revelado aquí para que la gente pueda recapacitar, para que la gente pueda cambiar de opinión, arrepentirse y venir a Cristo. Ahora, mire lo que dice. Aquellos que sobrevivirán tendrán la razón de gritar. Esto está en Apocalipsis 6, 16, 17. Dice, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ahora, las 7 trompetas, miremos en breve, están descritas en el capítulo 8 del 6 al 21. Las 7 trompetas son el contenido de del séptimo sello, ¿verdad? Se abre el séptimo sello y cuando se abre empiezan a escuchar las 7 trompetas. La primera trompeta en Apocalipsis 8:7 causa granizo y fuego que destruye mucho de la vida vegetal del mundo. Imagínense. Suena luego la segunda trompeta y trae lo que parece ser un meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de mucha vida marina. Eso está en el 8, versículo 8 al 9. Vea usted cómo el juicio va subiendo, ¿verdad? Y todo esto es para que la gente se arrepienta de sus maldades, para que la gente clame a Dios, se arrepientan y vengan, confíen en Cristo en ese periodo. Pero lamentablemente, igual que el faraón de Egipto veía las plagas y más se enduraba su corazón, lo mismo va a pasar. Ahora dice, la tercera trompeta es similar a la segunda, excepto que afecta a los lagos, a los ríos, en vez del mar. Afecta agua dulce. Imagínense, el agua potable, agua dulce, va a ser afectada por esto, va a haber gran sed. La cuarta de las 7 trompetas ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. Apocalipsis 8:12. La quinta trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas que atacan, torturan a la humanidad. Y en capítulo 9 del 1 al 11 describe unas langostas que son demoníacas, ¿verdad? Horribles. Imagínense, léalo usted y va a ver cómo los describe, es tremendo. La sexta trompeta libera un ejército de demonios que matan a 1/3 de la humanidad. La séptima trompeta abre la séptima abre las 7 copas de la ira. Apocalipsis 11, 15 al 19 y 15, 1 al 8. Las 7 copas de juicio describen, ¿verdad?, lo siguiente. Lo primero, la primera copa, aparición de dolorosas úlceras malignas en la humanidad. Imagínese, usted puede ir viendo la relación que hay con las plagas que hubieron en Egipto. La segunda, provoca la muerte de todo ser viviente del mar. Imagínese cómo está creciendo. La tercera copa causa que los ríos se conviertan en sangre. La cuarta copa ocasiona que el calor del sol se intensifique al grado de quemar, causar dolor. Capítulo 16, 8 y 9. La quinta copa causa oscuridad y el aumento del dolor, por lo que ocasionó la primera copa. La sexta copa seca el río Éufrates para dar paso al ejército del anticristo, que se van a reunir para la gran batalla, en la batalla de Armagedón. La séptima copa resulta devastador, un terremoto devastador, seguido por granizos gigantes. Ahora, imagínense, esos son los juicios de parte de Dios por no haber escuchado el evangelio, por no haber atendido a la verdad de que viene una condenación.
pero todos aquellos que creyeron en Cristo serán sacados para no ver este terrorífico momento de 7 años. Apocalipsis 16, 5 al 7 dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, el yo soy, el alfa y la omega, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre, mire usted, de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 5 al 7. Imagínense que en este tiempo muchos predicadores, muchos misioneros están siendo muertos por grupos radicales que no quieren creer en la verdad. Y cada vez se está restringiendo más a la predicación del evangelio y se está juzgando a la gente que predica el evangelio. Pero qué triste, ¿verdad? Que hagan eso, porque el evangelio es la luz, es la verdad, trae salvación, libera a la persona, a la familia y al pueblo, libera. Pero muchos no quieren porque ven al evangelio como algo que estorba. Y en la medida que va pasando el tiempo, van poniendo leyes, ¿para qué? Para amordazar a los que predican el evangelio. Estos terribles juicios nos recuerdan, por lo tanto, las plagas que Dios hizo venir sobre la tierra de Egipto en los días de Moisés. Pero hay una diferencia: en los días de Moisés, las plagas afectaron, escúchelo bien, solamente a los de Egipto, a la tierra de Egipto. Durante el tiempo de la gran angustia o la tribulación, las plagas y los juicios vendrán. Apocalipsis 3:10 dice: vendrán sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Estas plagas, estos juicios, vendrán sobre el mundo entero. Qué triste. Es triste. Por eso, amigos, si tú estás escuchando la palabra del Señor, no te enojes con Dios, no censures tu corazón con Dios, sino arrepiéntete de tus pecados, pide perdón al Señor, cree en Jesucristo que murió por ti, para que tú puedas ser justificado, salvado, adoptado como hijo. Y predica el evangelio, hermano, predica el evangelio, predica. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más cerca. Imagínense, ahora mire lo que dice Apocalipsis 9, 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Imagínate. Aún así, viendo todo esto, no se arrepienten de sus pecados. Y qué triste que no haya arrepentimiento, ¿verdad? Es muy triste. Hay una oscuridad total. El gobierno del anticristo se da, obra, marca a la gente le cree al anticristo, pero en este periodo de tiempo cae un juicio y finalmente el Señor Jesús vence al anticristo, vence a la bestia, vence a Satanás. Y el Señor viene con poder a reinar. Pero Dios, aún en la tribulación, seguirá mostrando su gracia, porque aunque ya la iglesia no esté, aún en este tiempo la salvación estará disponible y la gente podrá arrepentirse. Estos son conocidos como los santos de la tribulación, que aunque serán perseguidos e incluso asesinados por su vez, serán salvos. Habrá un grupo de personas de Israel, 144,000 sellados, predicando el evangelio de Jesucristo. Habrá un ángel que predicará a grandes voces en los cielos el evangelio para que la gente crea. Habrán 2 testigos que estarán mostrando que Dios es la verdad, que Jesús es la verdad. Pero aún así van a atentar contra ellos. Imagínate, Dios en su gracia va a mostrar la salvación en Cristo. Pero muchas personas creerán
pero en su gran mayoría van a rechazar. Amigos, para concluir el estudio sobre esta dispensación, déjeme preguntarle si usted ya es de Cristo, está compartiendo el Evangelio, está hablando la verdad. Si tú no tienes a Cristo, amigo, eso es lo que hemos leído, puedes estar viviendo. Una persona un día me dice, pero yo no quiero nada con Cristo, pero por último yo creo que me voy a morir antes de ver la tribulación. A ver, no está entendiendo, amigo, no estás entendiendo. Déjame decirte lo siguiente, si tú te mueres sin Cristo, lo vamos a ver luego en la próxima dispensación, cuando termine el milenio, todos los muertos que no han creído, todos los muertos sin Cristo van a ser resucitados. Y van a ser confrontados en el juicio del trono blanco. Y ahí se van a abrir libros, dice la palabra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Separación eterna de Dios. Sufrimiento eterno. Imagínate por un momento, si tú no tienes a Cristo en tu vida y te mueres, ¿qué te espera? El juicio. Te espera el infierno. Te espera el juicio final y un sufrimiento eterno, separación eterna de Dios. Por eso es importante que en este periodo de tiempo tú vengas a Él arrepentido de tus pecados, confiando en la obra de Jesucristo, que Él te puede salvar. No rechaces. Ven ahora que hay tiempo. Si tus pecados son oscuros, serán emblanquecidos solamente por Cristo. Ven, confía en Él. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 8:1 dice eso. En Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y tenemos paz para con Dios. No esperes la muerte para huir de la tribulación, porque el que muere sin Cristo va a tener condenación eterna. No esperes la tribulación para creer en Cristo. No esperes, acércate a Él. Él está dispuesto a perdonarte, a salvarte y a limpiarte de toda maldad. En Romanos capítulo 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Atrévete a creer. Él murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso se cree, dice Romanos 10:9. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca a Dios para ser salvo. Te invito a orar esta mañana. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, quiero pedirte por aquellos que aún no te conocen, que puedan acercarse a ti arrepentidos y arreglar sus cuentas. Padre Santo, te pido por aquellos creyentes que no están siendo de buen testimonio o no están predicando el Evangelio, que en este tiempo cambien de mentalidad y puedan hacerlo, porque es tu mandato. Señor, encomiendo nuestras vidas en tus manos, agradecido en Cristo, y gracias porque leer sobre esta dispensación nos anima, nos motiva a seguir firmes compartiendo la verdad. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y te espero esta noche para escuchar una promesa grandiosa de parte de Dios para tu vida. Bendiciones.